Perú. Vamos a saludar a Sergio Carrasco. Él es docente de la Universidad de Concepción, de la Facultad de Ciencias Jurídicas, también es historiador, qué sé yo, lo conocemos hace algún tiempo. Don Sergio, ¿cómo está? Gusto saludarle. Muy bien, qué gusto saludarle a usted también. Sí, hace rato que no nos veíamos. Don Sergio, bueno, queremos hablar con usted un poquito sobre este estado de excepción constitucional por catástrofe que ayer el Congreso finalmente amplió por 90 días. Lo he dicho yo en varias oportunidades, a mí me llama la atención que un estado de excepción constitucional sea la normalidad hoy. Vivimos en excepción constitucional hace ya más de un año. Se supone que la excepción es la excepción, pero no la regla, y se ha vuelto la regla, lamentablemente. Sí. Es que lo que ocurre es que estos estados de excepción, que en Chile son 4, con distinta gravedad, las causas que lo originan, dependen de hechos que no son manejables en el tiempo necesariamente, como una calamidad pública. Esa es la explicación. Ahora, dentro de la Constitución hay algunos que tienen plazo más acotado y otros menos, porque depende de lo que hemos dicho, la posibilidad de que se ponga a término a la causa que motiva la situación. Ahora, lo que sí es cierto que la presente es más o menos diferente a otra. Esta institución se ha aplicado en Chile y en prácticamente todos los países porque deriva de situaciones anormales. Lo que pasa es que esta se ha extendido a todo el país. La mayoría de estos estados de excepción están dirigidos a puntos determinados, como por ejemplo un terremoto, que afecta a una parte del país. Pero aquí muestra una situación de una pandemia que es casi igual para todos, en todo el país, en el mundo en este caso. Su duración es más imposible, más difícil concretarla. El estado de excepción constitucional es una prerrogativa que tiene el presidente de la República y que le permite, entre otras cosas, entiendo yo, don Sergio, hacer lo que estamos viendo en pantalla, digamos, sacar los militares de los cuarteles, las Fuerzas Armadas de los cuarteles y utilizarlos en labores que habitualmente no son de su accionar diario. Vale decir, el control, por ejemplo, ciudadano, el apoyo a la autoridad sanitaria en este caso, en fin. ¿Eso también es excepcional, es raro o es normal en los estados de excepción constitucional? Bueno, respecto a los estados de excepción, con distintos matices, como digo ya, uno sería el parte territorial, otro los derechos que afecta. Sí, para eso son situaciones que tiene que controlar la autoridad. Ahora, los derechos, por ejemplo, que afectan el estado de catástrofe, son, por ejemplo, la libertad de locomoción, de movilizarse de un lugar a otro, ¿no? De reunión. Y la requisición, esta se ha practicado, entiendo que muy poco, la requisición de bienes y la limitación del derecho de propiedad. Pero los principales, los que se notan, ¿no? ¿Por qué a usted le dicen no se puede reunir más de tantas personas? ¿Por qué usted no puede ir a zonas que están en otro sistema? Son las habituales de esta cosa. La prolongación depende del hecho que la motiva. Y no se puede pueden decretar esas medidas que usted acaba de señalar muy bien, sin la presencia de los militares en la calle, don Sergio, o la presencia de los militares es como para asegurar el cumplimiento de esas normas, porque deduzco yo, no hay suficientes carabineros en Chile, no hay suficiente, no sé, policía de investigación en Chile, que son las fuerzas regulares de orden, o en el caso de carabineros, de orden y seguridad, porque la policía de investigación es más bien investigativa. Mire, puede ser lo que usted señala, pero la verdad es que en estos periodos quien pasa a asumir las funciones normales es la autoridad militar. ¿Es lo normal, digamos? ¿Así ha ocurrido siempre? Es lo constituido. Mire, nada de esto es normal. Estamos en situaciones que son anormales.
Sí. Pero es lo que establece la Constitución. Tiene que asumir un jefe que es militar la ejecución de las medidas que corresponden al respectivo estado de excepción. La prerrogativa la tiene el presidente de la República y por un tiempo determinado, cumplido ese tiempo, el presidente debe pedir permiso al Congreso. Yo imagino que se hace esto, digamos, para asegurarse que el Poder Ejecutivo tenga alguna especie de contrapeso y no se aproveche esta circunstancia para renovar de manera ilimitada un estado de excepción constitucional cuando en realidad podríamos perfectamente levantarlo. Imagino que por eso está puesto ahí el tema de preguntarle al Congreso después de tanto tiempo. Eso se refiere al estado concreto que estamos viendo, el de catástrofe, porque, mire, los estados de excepción que establece la Constitución desde la Constitución del 25 también, parcialmente la Constitución de 1833, son 4. El estado de asamblea, que se genera en una guerra exterior, eso no puede tener plazo. El estado de sitio, que es una guerra interior o conmoción interior, y ese sí que tiene plazo, y un plazo mucho más acotado. Y esta que tampoco tiene un plazo que lo entregue, que usted puede determinar por decreto cuándo va a terminar la calamidad pública, pero sí tiene un plazo que no, en este caso no debe exceder de un año, y puede haber sí prórroga hasta por 90 días, que entiendo que es la que se acaba de aprobar en el Congreso. Sí, hasta el Ahora, aquí hay una novedad que le demuestra, esto entramos en un tema puramente constitucional. Fíjese que la Constitución establece que el Congreso aprueba o rechaza, no puede entrar en modificaciones. Sin embargo, lo que se ve cuando empieza a pasar el tiempo, porque al comienzo los estados de excepción se aceptan como una realidad, aquí pasó algo. Después las personas empiezan a pedir un poco más limitaciones a las facultades que puede tener la autoridad. Y ahí, sin embargo, ahora el Congreso le ha pedido al presidente que en algunas materias establezca algún cambio. Sí, claro. Pero eso lo ha dictado la realidad, porque las normas jurídicas pueden establecer muchas cosas, pero tienen que vincularse a la realidad. Sí. Ahora, las normas actuales son mucho más reguladas las que hubo en el pasado, en la Constitución de 1833, de 1925. Si uno compara esto con la situación de la gripe española, por ejemplo, 100 años atrás, la aplicación irrestricta de todo tipo de medidas. Ahora hay una regulación mayor. Sí, todas las constituciones en general en el mundo mantienen estos espacios. ¿Es normal y natural que las constituciones en el mundo regulen este tipo de situaciones o hay algunas constituciones que manejan otros modelos u otros mecanismos cuando hayan estados de catástrofe? Hay modelos en cuanto al establecimiento o no en las constituciones o en leyes, en fin, pero todas tienen, porque, mire, son situaciones como la enfermedad en la sociedad. Cuando la persona está enferma, se le complican mucho sus derechos. O sea, se entiende eso. Aquí lo que ocurre es que en un régimen jurídico estable, normal, deben respetarse todos los derechos de las personas. Lo que son estos estados son restricciones en situaciones que tienen para los distintos ordenamientos justificación. Esto existe igual en Colombia, en Francia, en España. Todas tienen algún mecanismo, denominado de otra manera, incluso a veces, que tienden a eso, a reconocer que es una patología. Es como lo que se ha dicho de la guerra. Es una enfermedad de la sociedad, no es algo sano, no es lo habitual. Y se espera siempre que termine, pero también hay que reconocer que si está enferma la sociedad, las organizaciones constitucionales tienen que establecer el mecanismo. De hecho, la Constitución vigente dice, el primer artículo que se refiere a los estados de excepción, dice
que los derechos de las personas solo pueden ser limitados, así globalmente, en estas situaciones de excepción. Sí, por lo tanto, si se levanta el estado de excepción constitucional por catástrofe, no se podría decretar un toque de queda, por ejemplo, o no se podría limitar la libertad de circulación si no hay un estado de excepción. Eso es lo que deduzco. Así es, claro, así es. Claro. Luego entonces hay que esperar que se levante el estado de excepción de aquí a 90 días más para que eventualmente algunos de estos derechos puedan ser restituidos. Quiero agradecer a don... Lo más probable es que eso se vaya produciendo gradualmente, ¿eh? Sí. En la historia de estas cosas. Sí, probablemente, y sobre todo con lo que le pidió el Congreso al presidente de la República, que está en sus manos decidir si eventualmente libera algunas de estas situaciones o las modera, digamos. Que por ejemplo, se podría eventualmente decretar toque de queda solo para las comunas que están en estricta cuarentena. Ponte tú, es una posibilidad que puede estar en manos del presidente de la República resolver eso. Sí, y lo que pasa es que también las normas las aplican personas. Por ejemplo, ha habido exageraciones. Recuerdo el caso de ese joven matrimonio, uno de ellos era de Concepción, que lo llevaron a la comisaría porque habían excedido en 2 personas o 3. Esas son exageraciones en el manejo de las cosas, ¿eh? Sí, bueno, el sentido común, a veces el menos común de los sentidos. Quiero agradecer a Sergio Carrasco, él es historiador, ¿no es cierto?, docente además de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Gracias por conversar con nosotros, que estemos viendo, Sergio. Gracias con usted, adiós. Adiós, a cuidarse. Chao. Ahí estaba Sergio Carrasco en conversación con nosotros. Queríamos conocer un poquito más en detalle lo que significaba este estado de excepción constitucional, una prerrogativa del presidente de la República, que lo puede hacer por un tiempo limitado, después hay que pedirle al Congreso. El profesor nos ha dicho cuando la sociedad está enferma, digamos, y hay que limitar algunos derechos constitucionales, pero, como lo hemos dicho aquí en este espacio, no es normal esta situación. No es normal que no podamos trasladarnos de una región a otra, no es bueno que nos acostumbremos al toque de queda, entendemos que ya se ha prorrogado, ok, pero no es una situación normal. Debemos volver en algún minuto a la plena libertad de nuestros derechos. Muy bien, saludos.